Bueno, había pensado hablarles sobre temas bíblicos, pero íbamos a comenzar con profecías, ¿no? Y claro, las profecías, en realidad hay una mala interpretación de profecía. Uno cree que profecía bíblica quiere decir de que han visto el futuro, es decir, que están describiendo el futuro. No siempre es así. La mayor parte de las profecías bíblicas son condicionales. O sea, los profetas les decían a los del pueblo, si no hacen esto, si no dejan de adorar a otros dioses o qué sé yo, va a pasar esto. Es decir, solamente es una manera de tratar de enderezarlos para evitar catástrofes posteriores. Esa es la forma más común O de sea, que es una profecía que forma se como encuentra en la de Biblia. chantaje, Sí, sí, si no hacen esto, va a pasar básicamente. esto, ¿no? Y bueno, pero el tipo de profecía del que quería hablar es la otra, que realmente te habla del tiempo del fin del mundo, que va a llegar el fin del mundo. Bueno, más que fin del mundo es fin de la era, de la época. Es decir, se supone que el mundo en sí no va a terminar, sino que va a cambiar. Esa era la idea de los apocalípticos, ¿no? Pero yo quería comenzar con una profecía que ha fallado, y es una profecía que se encuentra en el libro del Apocalipsis, precisamente, y que realmente es el primer verso. El Apocalipsis comienza con esto, ¿no? Y el libro del Apocalipsis comienza con estas palabras: revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel a dárselo a conocer a su siervo Juan. Entonces lo dice bien claro, lo que va a suceder pronto. Y uno se pregunta, ¿pronto? ¿Cuándo es pronto? Y yo creo de Eso que depende de la conveniencia, depende no, de cuando le haga falta el pronto pero si yo te a los digo, cristianos. si yo te digo, te voy a escribir una carta pronto, tú no vas a esperar 2000 años. Ah, no, obviamente. Pero tú Claro que eres no. Dios, pronto en el tiempo de Dios. Claro, por eso te digo, por eso es que yo te digo que depende de lo que los cristianos, para los cristianos lo necesiten, porque un cristiano te podría decir, como dice Blanca, Oh, sí, en el sí, tiempo sí, de sí, Dios, sí. que es eterno. Sí, sí, no, sí, sí es una de las frases que también usan para explicar eso de que el tiempo de Dios es alargado, que un minuto es un siglo y un siglo es un minuto, y se hacen libros, ¿no? Claro. Pero la cuestión es de que, no, si lees tanto el Apocalipsis como los otros libros del Nuevo Testamento, vas a ver de que realmente los cristianos primeros del primer siglo, del segundo siglo, creían el fin llegaba. En realidad, el Apocalipsis es según algunos minimalistas, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. E incluso se dice que ni siquiera había cristianismo cuando se escribió el Apocalipsis, dicen, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que los primeros cristianos creían de que iba a venir el cambio pronto, que se iba a derrotar a los romanos. Era la idea. El Apocalipsis trata de eso, el sueño de derrotarlos a los romanos y comenzar un nuevo mundo de Dios, qué sé yo. Y bueno, si vemos que repite varias veces eso de que va a suceder pronto, a tal punto que vemos en los evangelios que Cristo, cuando habla del tema, dice: yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta generación, o sea, que la gente que le estaba escuchando. Claro, los cristianos dicen, bueno, la palabra que usa para generación también se la puede usar como raza, y lo que le está diciendo es que no va a pasar esta raza hasta que eso suceda. Es decir, de que los judíos no van a morir antes de que venga el fin del mundo, lo cual es completamente absurdo, ¿no? De todas formas, hay también unos que dicen que hay alguno de los apóstoles sigue vivo 2000 años después. Y yo esa interpretación la he oído por ahí. Sí, no. ¿No lo hayáis oído? A eso iba a llegar, ¿no? Pero vale. La frase que les leía de esta generación, y ahí se ve cómo han ido cambiando poco a poco, cómo ha ido evolucionando la idea. Porque dos párrafos después, en Marcos 13:32, dice, y mira, se
se me apagó. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y ahí realmente se ve de que realmente Jesucristo no sabía de lo que estaba hablando, porque dijo que no pasará esta generación hasta que suceda, y luego dice que ni él mismo sabe. Ni él mismo sabe, claro. O sea que se ve de que, digamos, la segunda frase ha sido aumentada un poco después, ¿no? Además, se supone que eso significa que Dios tiene personalidad múltiple, porque si es la misma persona, pero una parte no sabe lo que hace la otra, bueno, claro, es pero personalidad múltiple del libro, vamos. Bueno, Blanca, pero eso es un misterio. En realidad eso de la Trinidad también es un invento muy posterior. Claro. Digamos, los que han escrito esto no tenían la menor idea de lo que era la Trinidad. Y bueno, aparte de eso, Kierkegaard, la Trinidad es una forma de explicar sin decir nada, porque la Iglesia misma no, o sea, lo que te dicen es que es un misterio. Bueno, que no se puede entender que es un misterio, o sea, que así cualquiera que explica las cosas. Eso es como tú decir la gravedad, ¿cómo se explica? Bueno, es que eso es un misterio. Bueno, no me jodas todo. Y luego, misterio. Para darles un puñete a todos aquellos que pronostican el fin del mundo ha de ser el 21 de septiembre de tal año, cosas así. En Hechos, Jesucristo también hablando en Hechos 1:7, dice: a vosotros no os toca conocer ni el tiempo ni el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Es decir, que por más de que quieran, nunca nadie va a poder adivinar cuándo va a venir ese cambio, ¿no? Pero lo que vemos de interesante acá es de que, bueno, Marcos es el evangelio más antiguo, y los que le han seguido, Mateo, que tiene como unos 10 años después por lo menos, cambia ya la frase, ¿no? Ya no es toda la generación, sino que dice: yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Es decir, ya no es toda la generación, sino son algunos. Claro. ¿No? Por lo tanto, la explicación del pueblo judío ya no es válida. Sí, ¿no? Ahora, luego. Tendría que ser que alguno de esos tendría que haber vivido 2000 años. Bueno, luego vamos más atrás, o sea, el Evangelio de Juan, que es el último, más moderno, y en una parte que se supone que incluso ha sido aumentada mucho después de lo que el resto ha sido escrita, dice ya otra cosa. Es ahí cuando Jesucristo le dice a Pedro que ha de morir crucificado, y Pedro, como respuesta, en lugar de alarmarse, si a mí me dicen que voy a morir crucificado, yo me alarmaría, ¿no? Cualquiera, ¿no? Todos. Pero dice, ¿no? Viéndolo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este? Pregunta de otro apóstol. Y Jesús les respondió: si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Es decir, ahí en Juan les está señalando a otro apóstol que ese se va a quedar hasta que él venga. O sea que primero de toda la generación quedó a unos cuantos pocos, y luego quedó en uno, ¿no? Pero a mí, perdona, que es que me fascina Pedro. ¿Qué tipo más majo? Dice, bueno, yo me voy a joder, pero a ver quién más se jode. Así hizo. Colega mío, ¿qué le van a hacer? Eso es como en mi trabajo unas personas se metieron en problemas porque no estaban siguiendo los procedimientos de seguridad, ¿verdad? En una reparación, y entonces para empezar no quisieron ir a llenar un permiso para hacer el trabajo, ¿verdad? Que hay que ir donde el supervisor y para que todo el mundo sepa que están haciendo un trabajo en esa área, ¿verdad? Y no quiso llenar el permiso. Entonces luego, cuando la persona se fue con los metros para asegurarse de que estuvieran haciendo las cosas bien, cuando llega ya estaban haciendo el trabajo sin el permiso. Entonces cuando el supervisor lo reporta a la persona que está encargado de seguridad de la planta, el tipo dice: bueno, sí, pero yo no estaba haciendo eso, pero yo estaba sin permiso. La culpa la tiene el supervisor que no me dio el permiso
Entonces se lo tiró a él, y él lo que quiere es llevarse a todo el que pueda con él, ¿verdad? Sí. Si lo van a votar, que voten a todo el resto de gente también. Y la culpa realmente no la tiene el supervisor, porque si tú vas donde el supervisor te dice firma el permiso y tú no quieres firmar, pues ¿qué puede hacer? No, pero mira lo fascinante de los cambios de idea. O sea, que primero era pronto, ¿no? Luego era no pasar a esta generación, ¿no? Sí. Luego posiblemente la generación iba muriendo y luego eran de aquí algunos. Sí, hay que ir acomodándolo para que caiga con lo que está ocurriendo ahora. Y luego viene que es uno, ¿no? Y bueno, posiblemente el apóstol se trata de Juan. El apóstol ya estaba viejito y todos los cristianos estaban, cualquier rato viene porque cualquier rato el apóstol se muere. Y bueno, al final el apóstol se murió y no pasó nada, ¿no? Entonces, y le pasó como a Kirkingham, le pasó como el loco como el viejito hombre, loco que bueno, como Jesucristo hombre, como el otro que dijo que primero era en mayo, después dijo que era en octubre, y luego dijo, o sea, una vez que va dándose cuenta de que no está pasando nada, pues entonces empiezan a cambiar la historia para que encaje y ver cómo la pueden arreglar. Y ahí viene lo último que les quería leer, ¿no? Que era, en realidad está tomada de la segunda carta de Pedro, que como ya les conté más antes, no fue escrita por Pedro, sino fue escrita bastante después, que dice, ¿no? Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de la venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue desde el principio de la creación. O sea, de que ya están cambiando, ¿no? Y en el sí, ya ahí no le quedó más remedio. Y es ahí mismo que unos cuantos versos abajo explica la idea que es lo que te van a decir los cristianos de hoy en día. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Claro, lo que estábamos diciendo al principio, sí. que el tiempo de Dios es otro tiempo. Sí, ¿no? Pero ¿cómo se llama? La idea es de que cómo se ve a través de el tiempo. Si ordenaran los libros en el orden en que se han escrito, se puede ver claramente que de pronto viene a esta generación, que no va a morir esta generación, que no van a morir unos cuantos de los que están oyendo, que no va a morir uno, y al final cuando se murió, bueno, es que un día es como 1000 años, ya comienzan la explicación, ¿no? Y esta es una profecía fallada, ¿no? O sea que 2000 años no es pronto, o sea que... Pero es que eso es muy difícil, eso es como el tiro al plato, el blanco se va moviendo, es muy difícil pegarle un tiro. No solamente eso, que digan que si nos dejamos llevar hasta la Biblia, que nos dejamos llevar por la Biblia, hasta la Biblia nos prueba que la evolución existe. Sí. En este caso de pensamiento, ¿verdad? Pero que la prueba de la evolución hasta en la Biblia la tienen esta gente y no quieren verla. No, a mí me resulta bien interesante y por eso es que te hacen otros libros hoy y el libro te dice otra cosa. Si hoy se hicieran tipo libro del Mormón, ¿verdad? Que más o menos es eso mismo, un libro de supuestamente que vino después de otro libro de profecía de Jesucristo y todo el asunto y de Dios. Pues es lo mismo, básicamente. Ellos te toman el libro y te dicen otro montón de cosas para adaptarse a lo que está ocurriendo hoy. Claro. Además de que gran parte de las profecías del Antiguo Testamento también tienen el otro problema de que han sido escritas después de que los hechos han pasado. Claro. Yo puedo escribir un libro que profetice, digamos, que los aviones se van a chocar con las Torres Gemelas de Nueva York, y lo escribo en tiempo futuro, ¿no? O sea, de que vendrán los aviones, qué sé yo, lo puedo pintar bonito y decir, ¿no? De que esto lo he escrito en 1950. Sí. En esa época no había tanto control, ¿no? Y además, por ejemplo, las profecías que se supone que se cumplieron en Jesucristo, es que es tan absurdo porque
son, o sea, el Nuevo Testamento está escrito después del Antiguo, entonces a mí me es muy fácil decir que mi hija va a ser la reencarnación de Marie Curie, por ejemplo. Digo, mi hija va a ser la reencarnación de Marie Curie porque después de morir Marie Curie va a haber unas explosiones muy grandes en las centrales nucleares, ¿sabes? O sea, es que solo tengo que ajustar lo que ya sé que ha ocurrido y ya está. No, y vendrán tsunamis y tumbarán plantas, plantas nucleares. No, es que en algún lugar de Asia. No, lo que pasa es la forma de entender la Biblia que tenían los judíos, ¿no? Que, digamos, pensaban de que como era un libro escrito inspirado por Dios, entonces tenía que tener un mensaje oculto que no se lo podía ver hasta que la cuestión se aclare, hasta que las cosas sucedan. Entonces lo que hacían los cristianos antes de escribir el Nuevo Testamento era eso, o sea, tomaban el Antiguo Testamento y lo interpretaban como si hubiera sido cosas de Jesucristo. O sea que no es de que el Marcos, por ejemplo, haya agarrado partes del Antiguo Testamento y comprobado de que la vida de Jesucristo cumplía esas profecías, porque no eran profecías, sino que tomaba todo lo contrario, o sea que decía, se estaba inventando la historia de Jesucristo, entonces tomaba, puedo tomar esta frase de acá, esta otra frase de acá, y entonces iba armando la vida de Jesucristo basada en historias del Antiguo Testamento, es eso. La gente de Irreligiosity, el otro podcast que yo escucho, básicamente lo que hicieron fue eso, leyeron la frase que decía, qué sé yo, Isaías, y la utilizaban en, qué sé yo, Marcos o lo que fuera, y entonces la leían palabra por palabra y básicamente es un copy-paste lo que hicieron. Sí. Es un copy-paste. Sí, eso mismo. Entonces pues obviamente lo encajaron a la vida y así cualquiera va a hacer profecías, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas que son cristianos no se dan cuenta de obviamente el libro fue escrito más tarde, por lo tanto las personas que escribieron esos libros sabían de esas profecías, por lo tanto obviamente van a tener que hacerlo cuadrar. No van a ser profecías que estén en contra de lo que ellos ya sabían que supuestamente estaba profetizado. ¿Cómo se llama la religión que tiene Madonna? Cábala. La Cábala. Son ellos los que hacen todo el tiempo. ¿Los cabalistas? Sí. No digas eso que yo era cabalista. Eso hacen todo el tiempo. Tú has sido de todo. Bueno, nosotros estudiamos cábala, estudiamos astrología, estudiamos tarot, estudiamos filosofía hermética. Estudiar. Claro, tú que lo has hecho, sabrás claro.